Bienvenidos de nuevo a su canal de Noticias del Corazón, donde la farándula turca es nuestra especialidad. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar porque, ¡ay, madre mía! La bomba que les traemos hoy es de esas que sacuden los cimientos de la industria. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa parejaza que nos robó el corazón con asteriscos en Calcam asterisco y que a pesar de su separación, sigue dando mucho de qué hablar. ¿Recuerdan? Hay aquellos tiempos de amor y comedia romántica. Los sets de grabación convertidos en escenarios de romance, las miradas cómplices que traspasaban la pantalla. Suspiros. Pero hoy no vamos a recordar el pasado. Hoy vamos a centrarnos en el presente porque, agárrense fuerte, Hande Erçel ha roto el silencio. Sí, lo han oído bien. Nuestra querida actriz ha soltado la lengua y ha revelado un secreto de Kerem Bürsin que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Antes de que sigamos, por favor, asegúrense de estar suscritos al canal. Así no se pierden ninguno de nuestros chismes jugosos. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque créanme, tenemos mucho más material explosivo preparado para ustedes. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para actualizaciones en tiempo real. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande y Kerem fue un torbellino mediático. Desde el primer momento, los fans de la serie notaron la química innegable entre ellos. Era palpable, electrizante. Las redes sociales ardían con cada interacción, cada fotografía, cada rumor que insinuaba algo más que una simple amistad profesional. Al principio ambos negaron los rumores con la maestría que solo los actores pueden desplegar, pero al final, el amor fue más fuerte y terminaron confirmando lo que todos ya sabíamos: estaban juntos y enamorados. Vivimos momentos de ensueño junto a ellos. Vacaciones románticas en las Maldivas, mensajes cariñosos en redes sociales que derretían el hielo, alfombras rojas donde brillaban con luz propia. Todo era perfecto. Parecía sacado de un cuento de hadas. Revistas de todo el mundo competían por tenerlos en portada, ofreciendo entrevistas exclusivas que prometían desvelar los secretos de su romance. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de amor, éxito y glamour. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Y la vida, como buena telenovela, tiene giros inesperados. Hace unos meses, la noticia de su separación nos cayó como un balde de agua fría. De esas noticias que te hacen soltar el café y mirar incrédulo a la pantalla. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían roto? Las especulaciones no tardaron en surgir, como setas después de la lluvia: infidelidades con algún compañero de reparto, incompatibilidad de caracteres agravada por el ritmo frenético de sus agendas, problemas de agenda que los mantenían separados durante semanas. De todo se dijo. Hasta se rumoreó sobre una maldición gitana. Pero ni Hande ni Kerem se pronunciaron al respecto. Mantuvieron un silencio sepulcral que solo alimentó aún más los rumores y las teorías conspirativas de los fans. Ahora, después de meses de silencio, meses de portadas ambiguas y evasivas, Hande ha decidido hablar. Y lo que ha contado, madre mía. No se trata de los motivos de la ruptura, no se trata de terceros en discordia, no se trata de reproches ni lamentos. Se trata de algo mucho más, digamos, peculiar. Algo que redefine nuestra percepción de Kerem Bürsin, el galán que creíamos conocer. Según Hande, durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem desarrolló una, digamos, obsesión secreta. Una obsesión que ella al principio encontraba divertida y achacaba a su peculiar sentido del humor, luego un poco extraña al notar su creciente intensidad, y al final, directamente incomprensible, llegando incluso a generarle cierta inquietud. ¿De qué se trata esta obsesión? Pues prepárense porque aquí viene lo bueno: Kerem Bürsin estaba obsesionado con coleccionar calcetines. Sí, lo han oído bien. Calcetines. Calcetines. Esa prenda que solemos esconder bajo los zapatos. No hablamos de calcetines normales y corrientes, los que compramos en packs de 10 pares en el supermercado. No, no. Hablamos de calcetines de todo tipo, color, forma y material. Calcetines con estampados de animales exóticos, calcetines con dibujos animados de series retro, calcetines con frases ingeniosas y mensajes subliminales, calcetines de lana merino, calcetines de seda japonesa, calcetines de cachemir escocés. La colección de Kerem era inmensa. Digna de un museo.
Ande cuenta que al principio le parecía una excentricidad divertida, una de esas rarezas que hacen a Kerem único. Le compraba calcetines de regalo para ocasiones especiales, como cumpleaños o aniversarios, y se reían juntos de los estampados más ridículos y las combinaciones más estrafalarias. Pero con el tiempo la cosa fue escalando, adquiriendo proporciones alarmantes. Kerem empezó a comprar calcetines compulsivamente, como si fueran el aire que respiraba. Llegaban paquetes a casa llenos de calcetines nuevos casi a diario, procedentes de tiendas online de todo el mundo. Tenía un armario entero dedicado exclusivamente a su colección, un santuario textil dedicado al culto del calcetín. Incluso pensó en contratar a un asistente personal solo para gestionar su colección. Al principio me hacía gracia, confiesa Hande en la entrevista que ha concedido a una revista turca, cuyo titular rezaba: Hande Erçel revela el secreto mejor guardado de Kerem Bürsin, su obsesión por los calcetines. Pero luego empezó a preocuparme. Llegaba un punto en que no hablábamos de otra cosa que no fueran calcetines. Me preguntaba qué tipo de calcetines me iba a poner, me analizaba los calcetines que ya tenía, me explicaba las bondades de cada tejido. Era una locura. Hande relata que incluso llegó a soñar con calcetines, despertándose sobresaltada en mitad de la noche con la imagen de un calcetín gigante persiguiéndola. Pero la cosa no termina ahí. Hande también revela que Kerem tenía una serie de rituales extraños, casi supersticiosos, relacionados con sus calcetines. Por ejemplo, nunca, bajo ninguna circunstancia, se ponía dos calcetines iguales. Siempre combinaba calcetines de diferentes colores y estampados, creando combinaciones aparentemente aleatorias, pero que, según él, respondían a una lógica superior, a un código estético solo comprensible para él. También tenía una jerarquía muy estricta a la hora de organizar su colección. Los calcetines más caros y exclusivos, aquellos fabricados con materiales nobles y ediciones limitadas, siempre iban en la parte superior del armario, exhibidos como trofeos. Mientras que los calcetines más sencillos y desgastados, aquellos que habían sobrevivido a innumerables lavados y aventuras, iban relegados a la parte inferior, como soldados veteranos. Una vez intenté ordenar su armario de calcetines, cuenta Hande entre risas, aunque se nota un matiz de frustración en su voz. Casi me mata. Me dijo que cada calcetín tenía su lugar y que yo no entendía nada de su sistema. Me acusó de profanar su santuario, de alterar el equilibrio cósmico de su colección. Fue una escena digna de una comedia de enredo. Hande confiesa que después de ese incidente prefirió mantenerse alejada del armario de los calcetines, por el bien de su salud mental y su relación. Y lo más sorprendente de todo es que Kerem nunca admitió su obsesión. Siempre negaba que tuviera un problema con los calcetines. Decía que simplemente le gustaban los calcetines, que los consideraba una forma de expresión personal y que no había nada de malo en tener una colección. Argumentaba que otros coleccionan sellos, monedas o coches antiguos, porque su afición por los calcetines era tan criticada. Intenté hablar con él varias veces sobre el tema, confiesa Hande. Pero siempre se ponía a la defensiva. Me decía que yo no entendía su pasión, que estaba exagerando la situación y que estaba intentando controlar sus gustos. Llegó un punto en que me sentí impotente, como si estuviera hablando con una pared de calcetines. Ahora bien, ¿esto fue la causa de la ruptura? Hande no lo especifica directamente, pero sí deja entrever que la obsesión de Kerem con los calcetines contribuyó a crear tensión en la relación. No fue la única razón, por supuesto, aclara Hande con diplomacia. Pero sí fue un factor importante. Llegó un punto en que me sentía agobiada por su obsesión. Necesitaba espacio para respirar, necesitaba recuperar mi propia identidad, que se estaba diluyendo entre montañas de calcetines. Y ahí lo tienen, mis chismosos. El secreto de Kerem Bürsin al fin revelado. ¿Quién iba a imaginar que el galán turco que nos robó el corazón con su sonrisa y su encanto tenía una obsesión tan peculiar? Una obsesión que, según Hande, llegó a poner a prueba su relación. Ahora que Hande ha hablado, la pelota está en el tejado de Kerem. ¿Reconocerá su obsesión? ¿Se defenderá de las acusaciones de Hande? ¿O seguirá negando la evidencia, escudándose en su peculiar sentido del humor? ¿Contratará a un ejército de abogados especializados en la defensa de coleccionistas de calcetines? Estaremos atentos a su respuesta. Las redes sociales ya arden con memes y comentarios al respecto, convirtiendo a Kerem Bürsin en el centro de todas las miradas. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado esta exclusiva que les hemos traído con mucho cariño. Nos hemos esforzado mucho para conseguir esta información de primera mano. En resumen, hoy hemos descubierto el secreto más inesperado de Kerem Bürsin, su obsesión por coleccionar calcetines. Andercel, por fin, ha roto el silencio y nos ha contado todos los detalles de esta peculiar manía. Un bombazo informativo que cambiará la forma en que vemos al galán turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que sin ustedes este canal no sería posible. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta revelación? ¿Creen que la obsesión de Kerem con los calcetines pudo haber influido en su ruptura con Hande? ¿Les parece una excentricidad inofensiva o una señal de alarma? ¿Conocen a alguien con una obsesión similar? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismes jugosos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Estén atentos a nuestras redes sociales para sorteos y concursos exclusivos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Besitos. Y recuerden, la vida es una telenovela, y nosotros tenemos los subtítulos.